Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Karina Payán González. Esta es la carrera de Ingeniería Industrial de la asignatura Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales. Esta es la actividad número 1 de la unidad número 2, gráficas de control por variable, del grupo 4Y en la categoría número 2. Vamos a empezar con la presentación. Tenemos lo que es el desarrollo de varios temas. El primer tema que tenemos es las gráficas de control. Nos dice que una gráfica de control de calidad son diagramas que sirven para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantengan en esas condiciones. Como podemos observar, de este lado tenemos una imagen de una gráfica de control de un número de piezas por el y mide el peso de la pieza, y estamos observando que tenemos un punto fuera de control, ya que este punto sobresale de nuestro límite inferior, el cual es esta línea punteada que tenemos. Tenemos también lo que es nuestro valor central y nuestro límite superior. Como podemos observar, para poder decir que un gráfico está dentro de control, todos nuestros puntos graficados deben de estar, valga la redundancia, dentro de nuestros límites, nuestro límite superior y nuestro límite inferior. En este caso, pues tenemos una gráfica que no está dentro de control, ya que tenemos un punto fuera en nuestro límite inferior, y pues es por ello que nos dice que nos ayuda a examinar si pues el proceso se encuentra en condiciones estables o no, ya que visualmente al graficarlo pues también lo podemos observar y pues detectar las diversas anomalías. Nos dice que en estadística se dice que un proceso es estable o está en control cuando las únicas causas de variación presentes son las del tipo aleatorio. En este caso pues podemos observar que estos puntos se encuentran oscilando hacia arriba y hacia abajo, y podemos decir que está dentro de control. Bueno, si no tuviéramos este punto fuera, y a pesar de que está oscilando hacia arriba hacia abajo, pues se encuentra dentro de nuestros límites. Suponiendo que no tenemos este punto y que se encuentra dentro, pues está dentro de nuestros límites, y aunque está oscilando datos hacia arriba y hacia abajo, nuestra gráfica está dentro de control, porque las únicas variaciones presentes son las del tipo aleatorio que se encuentran dentro de los datos. Nos dice, estas causas se llaman causas comunes, y Deming nos decía que se presentan al conjunto de variables que forman parte del proceso natural y normal. Hay otras condiciones que pueden predecir estadísticamente dentro del rango que pueden encontrar el resultado o salida del proceso. Esa es la característica de calidad que se está midiendo. Ahorita vamos a hablar también de algunas pruebas que podemos encontrar para saber si una gráfica está en control o tiene una causa especial que causa que esté fuera de control. Pero son tendencias en base a las desviaciones estándar. Sin embargo, nuevamente nos dice que una gráfica de control de calidad se convierte en una herramienta muy útil para monitorear un proceso, ya que podremos detectar el momento en el que la causa especial indica en el mismo, y entonces tomar acciones para volver a meterlo al control. Como podemos observar en la imagen, tenemos nuevamente un punto fuera de control que sobrepasa nuestro límite central superior, y también tenemos uno que sobrepasa nuestro límite central inferior. Vamos a hablar sobre también los beneficios que tienen las gráficas o utilizar las gráficas de control que nos ayuda a determinar el estado de control de un proceso, así como diagnosticar el comportamiento de dicho proceso en el tiempo, indicar si un proceso ha mejorado o ha empeorado, y permitir identificar las dos fuentes de variación de un proceso. Además, nos sirve como herramienta de detección de problemas. Regresando a la imagen anterior, nos dice que los beneficios es diagnosticar el comportamiento del proceso en el tiempo, y podemos observar que nuestra gráfica empieza con una tendencia baja a nuestro límite del límite central, nuestro límite de control, que es nuestra línea central.
Los datos en base al tiempo empiezan pues por debajo de nuestra línea, después suben, tienen una tendencia creciente hasta el tal grado de sobrepasar nuestro límite superior, después tiene una tendencia a bajar nuevamente, a tener unos picos bastante altos, a quererse mantener debajo de nuestra línea central y nuevamente desfasarse hacia abajo fuera de nuestro límite inferior. Pues aquí es como visualmente, gráficamente podemos observar esos puntos que pues observamos el comportamiento en el tiempo, nos indica si el proceso ha mejorado o empeorado, ya que tiene picos altos, picos bajos y las tendencias y los límites que se encuentran por fuera, ya sea del límite superior y límite inferior. Y hablando de los límites, vamos a hablar un poco de los límites de control. Son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central. En este caso, como podemos observar, nuestro límite de control superior, nuestra línea central y nuestra línea central inferior. Estos se basan en las variaciones aleatorias esperadas en el proceso, y Minitab hablando de Minitab porque lo vamos a utilizar a lo largo de la presentación, nos muestra 3 desviaciones estándar, arriba, abajo y la línea central. La línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso, pero sí el promedio del proceso verdadero, lo cual es esta línea horizontal verde que podemos observar. Ahí nos dice que es la media de las medias. La línea central es la media de referencia horizontal en una gráfica, que es el valor promedio de las características de calidad graficada. Tenemos algunas pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Una de ellas nos dice que un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central es una causa especial. También 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central es una causa especial. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente, es considerado una causa especial en la gráfica de control. 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo es una causa especial. La prueba número 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo lado es una causa especial. 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado es una causa especial. Así como 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados es considerada una causa especial. Y por último la prueba número 8, 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados es una causa especial en las gráficas de control. Lo cual esto de las pruebas lo vamos a estar viendo más a fondo y a detalle cuando resolvamos los ejercicios de la unidad. Vamos a pasar al siguiente subtema, que son los tipos de datos. Nos dice que una variable es una característica de los elementos u objetivos que se estudian, y los datos son los valores que se obtienen para cada variable. Al conjunto de las mediciones obtenidas para un determinado elemento u objeto se llaman observaciones. Y existen dos tipos de datos, datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cualitativos son aquellos que representan de una manera de nominar, comprenden etiquetas o nominaciones que identifican un atributo del objeto que se estudia. Por ejemplo, definir un nombre a las especies, cada subespecie y a cada ejemplar de las especies. Permite categorizar a los datos en una escala nominal, creando categorías, y también no permite realizar operaciones aritméticas. A diferencia de los datos cuantitativos, sí requieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos, por ejemplo, el número de las especies que están en peligro de extinción, cuántas, la cantidad de toneladas de materiales en suspensión que se encuentran en el aire,
Asimismo permite generar estadísticos numéricos como la media, el promedio, coeficientes, variaciones, etc. Y nos dice que la estadística como disciplina trata de datos cuantitativos, los cuales son antes cualificados por datos cualitativos. Otro de los subtemas principales que tenemos en la unidad es el control estadístico de procesos, o el SPS por sus siglas en inglés, Statistical Process Control, mejor conocido en español como control estadístico de procesos. Este proceso son gráficos de control que nos permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. En español, OSPS es una técnica utilizada en las industrias manufactureras para monitorear y controlar la calidad de los productos. El SPS se basa en el uso de datos estadísticos para detectar variaciones en el proceso de producción, así tomar medidas correctivas antes de que se produzcan estos efectos en los productos finales. Su función es mediante la recopilación de datos del proceso de producción y el uso de técnicas estadísticas para analizarlos. Estas técnicas permiten a los fabricantes monitorear la variabilidad del proceso y detectar cualquier cambio que pueda afectar la calidad de los productos antes de ser manufacturados y no hasta después. Si se detecta una variación fuera de los límites aceptables, se toman medidas correctivas para evitar que se produzcan productos defectuosos. Es decir, el control estadístico de procesos nos permite anticiparnos a ciertos productos defectuosos en base a las alteraciones o medidas que se tienen. Estas se monitorean, y si podemos encontrar medidas o datos que se desfasan fuera de nuestros límites, pues a tomar acciones correctivas antes de que estas pues nos afecten a un grado de tener productos defectuosos y pues a la vez que nos generen un costo extra. También para poder implementar este control estadístico de procesos es necesario realizar las siguientes etapas. Identificar los procesos críticos es la etapa principal. Después, como segundo paso, definir las especificaciones del producto. Es decir, cuáles son las características que este producto debe de tener para ser un producto de calidad. Asimismo, tercero, recopilar los datos del proceso. Cuáles son las variaciones que hemos tenido del producto, cuál es lo aceptable, cuáles no. Por cuarto, analizar los datos recopilados utilizando técnicas estadísticas. En el 5 es realizar estudios de capacidad o habilidad, el CP y el CPK. En base a los resultados, atacar las causas comunes o sistemáticas para que el proceso reduzca su variabilidad, de ser necesario, en las características de interés. Asimismo, una vez que el proceso es hábil, podemos implementar un monitoreo a través del uso de gráficas de control, los cuales nos va a permitir en la operación identificar cuando un suceso o una causa especial incida en el proceso para eliminarlo. Es decir, cuando tengamos algunas alteraciones mediante nuestra gráfica de control, vamos a poder observar en qué tiempo o cuántos puntos se están desfasando, y poder, mediante otras herramientas estadísticas, un diseño de experimentos, un histograma, un pescado de Kawashi, poder identificar cuáles son las causas raíces. Asimismo, tomar medidas correctivas cuando se detecten variaciones fuera de los límites aceptables. Tomar acciones correctivas nos va a permitir pues ir eliminando cada vez estas variaciones. Y por último, monitorear continuamente el proceso para garantizar la calidad del producto, es decir, la mejora continua. Una vez pasado a lo que es el control estadístico de procesos, tenemos lo que es el otro subtema, que es el análisis de la capacidad. Nos dice que la capacidad de un proceso de fabricación se suele interpretar como su aptitud para producir artículos de acuerdo con las especificaciones. También se suele interpretar como la aptitud del proceso de una sola máquina para cumplir los límites de tolerancia.
En este tema vamos a introducir algunas medidas a la capacidad de un proceso. Como podemos decir, mejor dicho, es decir, la capacidad se define como la manera o la cantidad de material que podemos producir de acuerdo a nuestras especificaciones. En este caso tenemos una pequeña imagen, tenemos algunas tolerancias. Perdón. Se muestra lo que es la capacidad del producto mediante una campana de Gauss. Tenemos nuestra tolerancia del lado izquierdo y nuestra tolerancia del lado derecho. Nos dice que en el análisis estadístico de la capacidad del proceso suele comenzar con un estudio para realizar estimaciones de los parámetros fundamentales que definen su funcionamiento, especialmente los parámetros que determinan su variabilidad, puesto que pueden considerarse como un indicador de la uniformidad en el rendimiento. Y para esto se suelen utilizar dos tipos de variabilidad: la variabilidad instantánea, la cual es en un instante dado de tiempo que determina la capacidad del proceso a corto plazo, y la variabilidad en el transcurso del tiempo, esta determina la capacidad del proceso a largo plazo. El análisis de la capacidad del proceso se suele utilizar las siguientes herramientas: histogramas, diagramas de probabilidad, gráficas de control y diseños de experimento. Continuando con otro subtema, tenemos lo que son las gráficas de control para variables, gráficas XR, o también llamadas gráfica de media versus rango. Estas son gráficas realizadas para el seguimiento estadístico del control de calidad. Nos dice que estas gráficas son un subconjunto de gráficas de control y de las gráficas de control de variabilidad. El formato usado para estas gráficas debe incluir las especificaciones del proceso y características a monitorear, incluyendo una gráfica de promedios y una gráfica de rangos presentadas comúnmente juntas. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una gráfica que está compuesta por dos gráficas a la vez. El objetivo principal de estos gráficos es garantizar la calidad y la constancia en la producción al mantener la media y la variabilidad del proceso dentro de los límites preferidos. Cuando un punto o una tendencia cae fuera de los límites de control, se toman acciones correctivas para investigar y resolver los problemas en el proceso. Y vamos a poner en práctica lo anteriormente mencionado en la teoría en nuestro primer ejemplo, en los cual nos dice lo siguiente: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 5 máquinas diferentes. Es decir, en total se tomaron 625 lecturas, ya que por cada máquina se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes de 125 días consecutivos. Para ello vamos a estar abriendo lo que es nuestro programa de Minitab para poder dar solución a poder analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas está bajo control.
Bueno, en nuestra hoja de Minitab tenemos capturadas por día los primeros 5 días, las 5 máquinas, las temperaturas que se tuvieron en esas 5 máquinas. En total nos decía que tenemos un total de 625 lecturas, 625 datos. Y vamos a analizar si las temperaturas de las máquinas se encuentran bajo control. Para ello vamos a realizar una gráfica de control y después vamos a analizar los datos. Para poder realizar nuestra gráfica de Minitab nos vamos a ir a lo que es la parte de estadística, gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos y vamos a escoger la gráfica RX barra que nos dice que monitorea la media y la variación del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. Mejora con tamaños de grupos de 8 o menos. En este caso tenemos subgrupos de 5 máquinas cada una. En este caso, todas las observaciones para una gráfica en una columna, vamos a seleccionar lo que es la temperatura, ya que es la variación que vamos a estar midiendo. Los tamaños de los subgrupos van a ser de 5 porque son las 5 máquinas que tenemos. En opciones X barra vamos a irnos a la parte superior donde nos indican las pruebas. Si recordamos anteriormente estuvimos hablando de las pruebas que nos ayuda a poder saber si nuestra gráfica está dentro de control o no, y también hablábamos de nuestras pruebas que nos ayudan a saber si tenemos causas especiales dentro de nuestra gráfica o no. En este caso vamos a seleccionar todas estas pruebas, las cuales son las que mencionamos, para saber si tenemos estas causas especiales dentro de nuestra gráfica. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Bueno, como podemos ver, tenemos una gráfica bastante grande. Como podemos ver, tenemos lo que es nuestra gráfica XR, que está compuesta por nuestra media y por nuestro rango. En este caso tenemos nuestra línea central verde, nuestros límites de control superior y nuestro límite de control inferior. Asimismo, nos mencionaba que una gráfica de control de estadístico está compuesta por dos gráficas. En este caso, nuestra gráfica de las medias y nuestra gráfica de los rangos. Nuestra gráfica de las medias nos muestra las medias de los subgrupos. En este caso, cada uno de estos puntos nos representa un subgrupo de los datos. Es decir, tenemos 625 lecturas, pero cada uno de los puntos graficados nos representan un conjunto, un subgrupo, que son 5 temperaturas por cada día. Como podemos observar claramente, no tenemos a pesar de que tenemos picos altos, picos bajos en nuestra gráfica, no tenemos ninguna causa o ningún dato que se encuentre fuera de nuestros límites, ya que todos están dentro de nuestros límites superior e inferior. Asimismo, también en nuestro rango podemos observar que no tenemos ningún límite fuera de especificación. Tenemos este punto en el rango de la muestra 51. Que su temperatura varía 23.8. Pero perdón, es el rango. El rango en el que se encuentra bien, bastante pegado a lo que es con un rango de 7.67 y nuestro límite superior es de 7.8. Entonces está cerca, no está fuera de las especificaciones de nuestro rango, perdón, pero está bien porque se encuentra dentro.
Aunque podríamos analizar estos picos bastante altos que se encuentran muy apegados a nuestro límite de rango superior. Pero en conclusión podemos decir que las temperaturas de la soldadura en las máquinas de impresión están bajo control. Sí, están bajo control. Continuando con la presentación, tenemos un segundo ejemplo que nos dice lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos de los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Para ello nuevamente vamos a estar utilizando Minitab para poder desarrollar las gráficas y obtener las conclusiones. Nuevamente podemos observar que tenemos nuestros datos capturados. Los primeros 5 días, el primer día se realizó la inspección a las 5 máquinas y se tomó la presión. En el segundo día, igualmente. Perdón. Y pues así consecutivamente, ¿no? Hasta tener los 125 días, en total 750 datos. Para ello nuevamente vamos a irnos a estadística, gráficas de control. Perdón. Bueno, continuamos, vamos a irnos a lo que es la parte superior, estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Nuevamente vamos a estar seleccionando la X barra R. En este caso vamos a medir la succión y la presión de vacío en megapascales de las máquinas. El tamaño de los grupos nos decía que son 6 máquinas. Y vamos a activar las opciones de prueba para saber si tenemos una gráfica de control bastante, para tener, mejor dicho, una gráfica de control bastante compleja. Damos a aceptar y aceptar. Bueno, como podemos observar a simple vista, bueno, una disculpa. Tenemos, como podemos observar a simple vista, puntos que se encuentran con problemas, que son nuestros puntitos rojos. Perdón. Los cuales tenemos ahí un indicador de que algo está mal. Como podemos observar, aquí tenemos un puntito con el número 1. Y si nos vamos a lo que son nuestras pruebas, nuestros test de pruebas, nos dice la prueba 1 que aquí los teníamos también. Nos dice que la prueba 1
La prueba 1, un punto mayor que cada desviación estándar desde la línea central. Nos dice que un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. Más de 3 desviaciones con respecto a la línea central. Esa es la prueba 1. Como podemos observar, visualmente no se alcanza a observar. Bueno, aquí ya se aprecia un poco mejor. Nuestro punto está fuera de nuestra línea, de nuestro límite superior, de nuestro límite de control inferior. Está fuera. Y también tenemos lo que es la prueba número 2, que nos dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 9 puntos consecutivos. En este caso, 9 puntos consecutivos de la línea central. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. En este punto contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos consecutivos sobre respecto a nuestra línea central. Perdón, esta es nuestra prueba número 2. Más sin embargo, nuestra gráfica, pues a simple vista podemos decir que no está bajo control, ya que estas dos pruebas nos indican que hay cuestiones que tenemos que revalidar para poder mejorar el proceso. Asimismo, en nuestra gráfica del rango tenemos dos rangos de grupos de datos que nos están marcando con la prueba número 2, la cual nos indica que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central nos causan nos detecta una causa especial, y debemos de identificar qué es lo que nos está provocando tener estas causas especiales para poder analizar los datos y no tener pues problemas de efectos en este caso, que la succión y la presión del vacío sea la adecuada, la correcta en las máquinas. En este caso, por ello, al tener una gráfica no controlada con estos puntos y nos marcan esas variaciones de las pruebas, no podemos decir que los niveles de succión de las máquinas de montaje están bajo control. Tenemos que realizar ciertos análisis para poder atacar esos puntos que nos salen de las pruebas, para ahora sí poder analizar y saber qué es lo que nos está causando que estos puntos estén fuera de control y por ende pues poderla tener bajo control. Pero en este caso las máquinas de montaje y los niveles de succión de presión no están bajo control. Continuando, tenemos el siguiente subtema, que son las gráficas de control para variables, gráfica XS, que es la gráfica de la media y de la desviación. Se muestran juntas porque deben interpretar ambas gráficas para determinar si un proceso es estable. Examinar primero la gráfica S. Perdón. Bueno, nuevamente vamos a ver lo que son las gráficas de control para variables, gráficas XS. La gráfica XS se muestran juntas porque debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable.
Y también la gráfica S es el proceso que debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudiera ser inexactos y pudiera indicar falsedad, una condición fuera de control, o no la detectarían. En este caso nos vamos a enfocar en examinar primero la gráfica S, que es la gráfica de la desviación. Para ello tenemos lo que es el primer ejercicio y nos dice lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de las soldaduras de las máquinas de impresión de estas está bajo control. Realizar una gráfica control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomarán 1250 lecturas. Para poder realizar nuestra gráfica vamos a irnos a Minitab, donde tenemos ya capturados nuestros 1250 lecturas. Vamos a dejar que cargue un poquito nuestro programa. Está un poquito lento aquí, ya tenemos aquí. Bueno, ahora ya que tenemos nuestros datos, vamos a graficar, pues valga la redundancia, una gráfica de control, en este caso XS, para poder determinar si las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Para ello vamos a seguir la nueva ruta estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y en este caso X barra S, donde nos ayuda a monitorar la media y la variación del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. En este caso tenemos nosotros 50 días consecutivos, 25 máquinas diferentes, 1250 lectores. En este caso vamos a seleccionar lo que es temperatura. Los tamaños de nuestros subgrupos tenemos en este caso que son 25 máquinas, es decir, que en el día 1 a esas 25 máquinas se les tomó lectura de la temperatura. En opciones vamos a activar nuevamente nuestras pruebas para tener una gráfica de control bastante compleja. Vamos a aceptar.
Bueno, como nos indicaba anteriormente la información, tenemos que primero analizar lo que es nuestra gráfica S de desviación. En este caso nos muestra la desviación estándar de la muestra y esa es la media de la muestra. Como podemos observar en nuestra gráfica S, en nuestras desviaciones tenemos una gráfica de control controlada, ya que no tenemos ninguna variación anormal que nos esté afectando en nuestro proceso. De hecho, la desviación, la tabla de nuestra desviación, nuestra media de la desviación se encuentra bastante apegada a nuestra línea central. En nuestra barra de nuestra gráfica de la media de la muestra podemos observar que tenemos aquí marcado un punto, ya que este grupo de las medias nos está diciendo que tenemos una normalidad en la prueba número 1, que la prueba número 1 nos indicaba aquí está, un punto más de 3 desviaciones con respecto a la media central es una causa especial en la gráfica. Más sin embargo, también decía la información que si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos. En este caso, nuestra gráfica S sí está bajo control, y aunque tenemos una normalidad aquí en nuestra media de la muestra del test número 1, sí podemos decir que se encuentra bajo control estamos en el ejercicio. Estamos aquí. Sí está bajo control las temperaturas de la soldadura en las máquinas de impresión. El punto que tuvimos desfasado, podemos decir que tal vez ocurrió una anormalidad, ya sea por la temperatura, ya que haya afectado algo externo y que haya surgido esa anormalidad en los cambios de en los cambios que se obtuvieron en nuestra gráfica de control, pero fue algo muy leve, pero más sin embargo podemos decir que sí está bajo control. De hecho, hay a veces cuestiones que, por ejemplo, aunque tengamos nuestro proceso controlado, hay cuestiones como el medio ambiente que también afectan y descontrolan nuestro proceso, como por ejemplo, no sé, las altas temperaturas y que se esté manejando un material que no sea tan resistente a esas temperaturas y la temperatura del día fue muy elevada, afecta drásticamente nuestro producto externamente, aunque estén en nuestros límites de control nuestro proceso. Entonces, en este caso puede que haya pasado algo similar. En el segundo ejercicio nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Vamos a realizar la gráfica con 30 días consecutivos, en el cual se tomó un nivel de succión en 25 máquinas de montaje y en total tenemos 750 datos. Vamos a realizar nuestra gráfica y obtener conclusiones si nuestra maquinaria se encuentra dentro de los límites de control o no. Para ello vamos a irnos a lo que es estadística, gráficas de control y gráficas de variables por subgrupos X barra S. Tomamos lo que es la succión precio de vacío, el tamaño de los grupos. En este caso son 26 máquinas, no mal recuerdo. Son 25 máquinas, perdón. 25 máquinas, y vamos a activar nuestras pruebas para pues tener nuestra gráfica más compleja.
nos dice que la prueba 3 se marcó con 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 20, en los puntos 21. Como podemos observar, nuestra gráfica S está bastante, bueno, pues está dentro de control y no tenemos ninguna anomalía que nos esté afectando ahí. Más sin embargo, en nuestra gráfica X de la media de la muestra nos está afectando la prueba número 3, en donde dice 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. Es decir, estos 6 puntos consecutivos, 6 puntos consecutivos que van en aumento, pues ahí hay una variación que no podemos decir que tenemos que nuestra gráfica está fuera de control, pero sí que tenemos ahí una normalidad de por qué tenemos esos 6 puntos consecutivos que están yendo en aumento. Que en algún en algún determinado punto, pues estos pudieran salirse, como en este caso, nuestra muestra número 27, tenemos una medida de la muestra de 4.07 y nuestro límite superior es de 4.075. Y nuestra muestra es de 4.073. Estamos hablando de que ya se encuentra cerca de nuestro límite superior, por eso es de que también nos está indicando que esta tendencia no es bastante anormal. Aunque se encuentra dentro de los límites de control, no es anormal, ya que en algún determinado momento pues va a salirse de nuestros límites de especificaciones. En conclusión, sí se encuentra nuestra gráfica, en conclusión podemos decir que sí se encuentra dentro de los límites de control, pero sí debemos de analizar, y es por ello que debemos de, por ejemplo, al utilizar este tipo de programas, en este caso Minitab, activar esas pruebas para poder identificar esas tendencias o esas cuestiones que tal vez a simple vista no podemos observar, pero pero esas cuestiones sí nos pueden indicar y ayudar a prevenir ciertas cuestiones. En este caso, al analizar que esos 6 puntos ya van en tendencia creciente hasta nuestro límite superior, por ende podemos decir o deducir que en algún determinado momento se va a salir de nuestros límites, y es ahí donde nosotros debemos de prevenirnos y tomar acciones antes de que esto suceda. Y en conclusión, pues nuestra gráfica sí está bajo control, pero pues debemos de tomar acciones para que esta gráfica pues siga para que estas máquinas pues sigan estando bajo control y no tengamos pues desfases después. Bueno, y pues eso ha sido todo por mi parte de la unidad número 2. Gracias.